partido del día de hoy que la verdad sorprendió bastante. Sorprendió bastante según a quien le preguntes. Lo cierto es que Fernando Bocha Batista decidió optar por un esquema un poquito más ortodoxo, como ya veníamos hablando. Sin embargo, no se va por el 4-3-3, se va por el 4-2-3-1. Una prueba de un 4-2-3-1 con Rómulo Otero jugando de 10. Yo no sé cuántas veces, cuántos técnicos han probado a Rómulo Otero de 10 y al final verdaderamente no lo han vuelto a utilizar, porque lo cierto es que Rómulo Otero es un jugador que, mira, para este tipo de partidos contra Guatemala a lo mejor te puede funcionar, pero lo cierto es que Rómulo Otero, más allá de que sí, de que tiene calidad y de que por supuesto tiene, digamos, cualidades de ser un conductor en tres cuartos de cancha que te genere bastante vértigo, lo cierto es que también es un jugador que suele perder muchos balones, suele tomar ciertas decisiones un poco de manera errónea y suele conducir mucho el balón. Tarda Rómulo Otero a veces en soltar el balón. Lo cierto es que no siento que haya terminado de funcionar el tema de Rómulo Otero de 10. En general siento que muchas de las pruebas que hizo Fernando Bocha Batista a lo largo de estos partidos no funcionaron. Que está bien que no funcionen, porque para eso son estos partidos, ¿ok? Para probar y para, mira, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona, pero hay que decirlo. O sea, dentro de las pruebas que hizo Fernando Bocha Batista, yo siento que muchas de ellas no dieron resultado, y como prueba de ello, el partido de hoy, o el primer tiempo de hoy, de la selección Vinotinto. Una selección Vinotinto que sale con un doble pivot de Daniel Pereira. Banco a Bocha, banco, le dio la oportunidad a Daniel Pereira junto a Tomás Rincón. Y la verdad es que en la labor del medio campo no se vio del todo bien, sobre todo en la primera parte, pero sobre todo yo creo que por un tema de esquema. Más que nada, yo siento que la mejora de la mitad de la cancha Vinotinto para la segunda parte se dio justamente por el paso del 4-2-3-1 con un Rómulo Otero. Y el gran problema que yo le veo a Otero es que es un jugador que juega mejor con espacios, ¿ok? Hay que entender que si vas a utilizar un jugador de media punta o de 10, no va a tener espacios, justamente. Tiene que ser un jugador que juegue bien en espacio reducido. Y para mí Otero no tiene eso. Para mí Otero conduce mucho. Para mí Otero dribla, si es verdad que dribla, si es verdad que tiene visión de juego, pero en espacio reducido se le complica mucho la cosa. Para mí Telasco Segovia, por el contrario, para mí juega bien en espacio reducido. Para mí es ese jugador que te va a tirar una pared, para mí es ese jugador que te va a filtrar una pelota en el momento donde se ve acorralado. Y para mí esas son las funciones que tiene que tener un mediapunta. O sea, más allá de que mostramos un progreso y un avance en la presión alta, creo que fue lo que más destaco de la selección Vinotinto a lo largo de toda la doble fecha de eliminatorias. La buena presión alta que se realizó en la gran mayoría de los casos el día de hoy, los primeros minutos ante Guatemala. Asfixiante la presión Vinotinto ante la selección guatemalteca, que de verdad no hallaba cómo salir de su mitad de campo. Era increíble esos primeros minutos, tanto con Ferraresi como con Osorio recuperando tras pérdida de manera rapidísima, hermano, como si fuésemos, no sé, hermano, el Manchester City, el Barcelona. Una locura esos primeros minutos de la Vinotinto. ¿Qué pasa cuando realizas un partido basándote en la presión alta y que no la puedes mantener? Porque llegan las concentraciones, llega el cansancio y ese tipo de cosas. Y por supuesto la presión alta, seguimos ejerciendo la presión alta, pero de manera menos efectiva. Y creo que es lo que le termina pasando a la selección Vinotinto con el pasar de los minutos. Cada vez va ejerciendo la presión de manera menos efectiva y le da dando más facilidades a la selección de Guatemala para que salte esa primera línea de presión. Y ya en el momento que salta la primera línea de presión Vinotinto, el partido se rompe totalmente. Y lo que vimos a continuación en el primer tiempo fue un primer tiempo totalmente roto, donde la selección Vinotinto no tenía conexiones en tres cuartos de cancha porque Otero estuvo bastante impreciso, y en general nuestros jugadores estuvieron bastante imprecisos, tanto con jugadas individuales, que la verdad que siento que se intentaron varias en la primera parte que no salieron, como con jugadas colectivas, que también siento que trataron de tocar, de combinar allí Machís, Alexander, Otero. Lo intentaron varias veces, pero no les salió. Entonces yo siento que hubo una fusión de factores en la selección Vinotinto, tanto la imprecisión de los nuestros, en pases inclusive sencillos, en combinaciones sencillas, la falta de creatividad en tres cuartos de cancha, que esto es algo que me habrán escuchado hablar hasta el cansancio de esta selección Vinotinto. No tenemos creatividad en tres cuartos de cancha, dependemos en demasía de que Savarino o Machís
o en este caso alguno de los laterales, llega a línea de fondo y tira un centro, o llega a línea de fondo y recorte hacia adentro. Dependemos demasiado de eso, no tenemos creatividad en los carriles internos. Es algo que Fernando Bocha Batista trató de probar con Rómulo Otero, pero no le salió. Para nada siento que le salió. Me parece que tenía que probar allí a Telasco Segovia. Inclusive te diría que desde el arranque tenía que probar a Telasco Segovia por allí, muchachos. Siento que por características lo de Telasquito va mucho mejor o va mucho más en congruencia a lo que se le pidió el día de hoy a Rómulo Otero que al propio Rómulo Otero. Yo siento que eso fue un gran error de Fernando Bocha Batista el día de hoy, el alinear a Rómulo Otero por encima de Telasco Segovia. Yo entiendo que se le quiera dar la oportunidad a Otero, yo entiendo que se quiera hacer la prueba primero del experimentado, que tiene buena pegada, que ya tiene varios partidos con la selección vinotinto, pero lo cierto es que falló la prueba. Prueba totalmente fallida por parte de Fernando Bocha Batista. Que repito, para eso están estos partidos, para probar, y en el momento que pruebas te puede salir mal, te puede salir bien. Para eso estamos aquí el día de hoy. Que la selección guatemalteca la verdad es que jugó muy pero muy bien. Muy pero muy bien, durísima la selección de Guatemala. Nada que ver esta Guatemala con la que enfrentamos el año pasado. Han avanzado muchísimo en el proyecto. Y la verdad es que hoy nos complicaron mucho. Nos complicaron mucho con balones largos. Nos complicaron mucho desde la contra. Nos complicaron muchísimo desde la pelota parada, muchachos. Que ese es otro asterisco que le pongo a esta selección de Fernando Bocha Batista. Cada córner, hermano. Cada córner era una paridera para sacar esa pelota. Creo que a lo largo del partido quedaron como 3 balones sueltos en el área, sueltos, que al final la selección de Guatemala no pudo capitalizar. Pero increíble, brother, lo que nos cuesta defender las pelotas paradas. La doble fecha de FIFA de este mes, muchachos, el Bocha Batista jugó totalmente con nuestro corazón. Jugó totalmente con nuestras expectativas de ver a los chamos, de ver las múltiples pruebas en el cambio de nombres. Y sí es verdad que en cierta manera sí lo hizo. Por aquí lo comenta Albert, Tuti jugó 10 minutos. Está bastante bien, ilusiona que el Tuti haya jugado 10 minutos. ¿Quién más así? Bueno, Daniel Pereira que va a empezar a ser tomado en cuenta y me parece que va a empezar a ser bastante importante, a tener un rol bastante protagónico con esta selección vinotinto, tanto para la Copa América como para las eliminatorias. No sé si de titular de primeras, pero sí va a tener un rol bastante protagónico. Pero más allá de eso, muchachos, el día de hoy tú veías en la grada sentado a Teo Quintero, a Enrique Peñasauner, a Pipo Viva, a la Cava totalmente. La Cava tampoco le dieron minutos. Pero uno lo que pedía al final era que los llevaran, ¿ok? Que los llevaran, que formaran parte de los entrenamientos, que el Bocha Batista los entrenase de primera mano. Y ya posteriormente es decisión del técnico. Si el técnico los ve preparados, si el técnico los ve listos. Uno desde afuera evidentemente cree que todos pueden aportar, pero es el técnico el que está en el día a día en los entrenamientos. Y más allá de eso, no es una crítica a Fernando Bocha Batista en cierta manera. Porque, ojo, sí creo que se equivocó. Se termina equivocando el día de hoy. Se termina equivocando al colocar a Otero y no colocarlo a Telasco. O no colocarlo a la Cava. Se termina equivocando al colocar justamente a Savarino, que tuvo un partido nefasto, el de Savarino. Y no colocarlo a la Cava, no colocarlo a Enrique Peñasauner. Creo que termina siendo un claro error. Estos partidos están justamente para probar y para errar. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Pero hay que señalar cuando las cosas no funcionan y cuando las cosas no se hacen bien. Ojo, sí, evidentemente nos estamos yendo de esta doble fecha FIFA con una derrota y un empate, pero yo prefiero mil veces, y lo comenté en el live pasado, prefiero mil veces salir de una doble fecha FIFA de amistosos, habiendo perdido ante Italia y habiendo empatado ante una durísima Guatemala, que salir de una doble fecha FIFA habiendo ganado 4-0 a Emiratos Árabes Unidos y 3-0 a Irán, brother. Yo siento que se rescata mucho más de este tipo de partidos, se sacan mejores lecturas, se prueban mejor las cosas, porque al final te estás probando ante rivales de gran exigencia, que te están exigiendo muchísimo. Y yo creo, y esto es un facto, esta es la mejor doble fecha FIFA, por lo menos la de más calidad que hemos tenido en años. En años, brother. Ojalá sigamos teniendo partidos de esta índole ante grandes selecciones como Italia, o por lo menos ante selecciones con proyectos prometedores y con proyectos serios, como a día de hoy me voy pensando que es la de Guatemala, porque la verdad es que jugaron un partido bastante serio y bastante interesante. Fíjate que yo pensaba que los íbamos a golear. Entonces bueno, nada, creo que eso lo dice todo.